Y hoy vamos a hablar de la expiación, ¿sí? Este, y lo primero que vamos a ver, ¿no? Es que esta expiación, este sacrificio fue ordenado en el cielo. Antes de la creación del mundo, Dios, ¿verdad? Que vimos que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, ¿se acuerdan? ¿Y qué quiere decir omnisciente? ¿Sí se acuerdan de qué dijimos qué significa omnisciente? Que el Señor todo lo sabe. Y cuando decimos que el Señor todo lo sabe, no nos referimos solamente al presente, nos referimos también al pasado y nos referimos también al futuro. Dios todo lo sabe. Entonces, como Dios en su omnisciencia sabía que el hombre habría de utilizar mal ese libre albedrío que él nos dio, ¿sí? Desde, desde que el Señor creó al hombre, hizo un plan de redención, ¿sí? Y de pronto alguien dirá, ay, pero ¿cómo? O sea, que Dios quería que nosotros pecáramos. No, no era que Dios quería que nosotros pecáramos, sino que Dios en su omnisciencia, porque Dios todo lo sabe, ¿sí? Sabía que íbamos a utilizar mal ese libre albedrío. Vamos a Apocalipsis 13:8. Y alguien que lo tenga, que lo pueda leer, por favor. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo así que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo? Bueno, esta, esta expiación, que expiación es la acción por medio de la cual un tercero paga por mi culpa. Eso significa expiación, ¿sí? La acción por medio de la cual un tercero paga por mi culpa. Eso es expiación. Y nos dice Apocalipsis que el cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo que fue inmolado desde desde la fundación del mundo? Si Jesús fue sacrificado, fue cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sí me entienden? O sea, ¿cómo así? Que inmolar significa sacrificar. Sí, eso es lo que dice, eso es lo que significa la palabra inmolado, el cordero sacrificado. ¿Cómo así que el cordero fue sacrificado desde el principio del mundo si se supone que Jesús fue crucificado en el 2000 antes de Cristo? Sí, ¿cómo se llama? En el 30, ¿no? Dicen que más o menos tenía 30 años, en el 30 después de Cristo. ¿Y por qué dice entonces Apocalipsis que fue sacrificado al principio del mundo? Bueno, eso quiere decir que ese cordero, que es Jesús, fue desde antes, ¿sí? Que el hombre pecara, ya estaba predestinado, ¿sí? Para que fuera sacrificado por nosotros. Así como en la Pascua, vamos al capítulo 12 del Éxodo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es una sombra de todo lo que iba a ocurrir. En Éxodo capítulo 12, dice la palabra, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses
Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces ahí vemos que el cordero que se iba a sacrificar el día de la Pascua, ya ellos lo tenían que haber escogido, ya ellos lo tenían que haber predestinado desde el 10º día del mes, ¿sí? Eso lo acabamos de ver aquí en el libro del Éxodo. Sin embargo, si nos vamos hasta el versículo 6, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, este corderito que se iba a sacrificar el día 14, que fue el día que quedó instaurado como el día de la Pascua, sí, el día que el Señor hizo al pueblo de Israel libre de la esclavitud en Egipto, porque se acuerdan que Moisés les dijo, ustedes ya listos, ¿no? Listos, porque cuando el Señor diga, nos vamos de Egipto, nos vamos a la tierra prometida. Y ni siquiera les dio tiempo de leudar su pan, o sea, nada. Ellos ya estaban listos porque ya sabían que había llegado ese día en el que ellos iban a ser libres de la... Por eso Juan comparó a Jesús con ese cordero, ¿verdad? Y le dijo, este es el cordero de Dios, este es el sacrificio de Dios, ¿sí? Era lo que Juan el Bautista quería decir, ¿no? Pero la gente no entendía que era eso del Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo, porque Juan el Bautista estaba haciendo una comparación con aquel Cordero que el Señor le dijo al pueblo de Israel que preparara, ¿sí? Y que lo sacrificaran en el día 14, porque ese día iban a ser libres de la esclavitud del pueblo egipcio. ¿Sí, sí van comprendiendo la idea? Entonces, de igual manera, Cristo, el Cordero sin mancha ni contaminación, había sido ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Vamos a ver porque sobre esto mismo habla Pedro en la primera carta de Pedro, y ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Porque a lo mejor se nos hace así como que, ay, no, entonces ya Dios ya todo lo tenía ahí, ¿no? Que el hombre pecara. O sea, y vamos a ver que vamos a poder comprender mejor, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice la palabra. Vamos a leer desde el 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya, ahora presten atención lo que dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Entonces Pedro está diciendo lo mismo que está diciendo Juan en Apocalipsis, que ese cordero ya estaba predestinado, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuera el sacrificio para nuestra redención, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, a remontarnos dónde se originó todo esto, ¿no? Dice, adquirió para el hombre la vida eterna que Dios prometió desde antes, se me perdió, desde antes del principio de los siglos. Y ahora vamos a Tito. Tito 1:21. Ah, no, lo escribí mal, perdón. Lo escribí mal, hermanos. Bueno, dice Pedro, ahorita lo busco bien.
Pedro les comunicó a los judíos que aunque por su ignorancia habían crucificado a Cristo con manos malvadas, no obstante habían cumplido el plan eterno de Dios, puesto que había sido entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros digamos, no, pues es que Judas fue un traidor y Judas vendió a Cristo y por culpa de los judíos lo mataron. Ya habíamos visto, ¿verdad? Desde la doctrina de Jesús que no fue como tal que el pueblo judío quiso matar a Jesús, ¿sí? Sino que el Señor desde antes, Dios Padre, había designado que Jesús iba a ser el sacrificio en propiciación por nuestros pecados. Entonces, vamos a Hechos 2:23, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí? Entonces aquí mismo dice la palabra que Jesús fue entregado, pero no por voluntad de hombres, sino por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí? O sea, que era Dios mismo quien había determinado que Jesús, su único hijo, fuera entregado de esa manera. Y dice, y anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, entonces ya Dios conocía lo que iba a pasar, ¿sí? Entonces, este sacrificio que fue ordenado en la tierra fue ordenado en el cielo, perdón, fue instituido en la tierra. Entonces, puesto que centenares de años transcurrían antes de la consumación del sacrificio, porque el Señor ya sabemos que ya había determinado esto desde antes de la fundación del mundo. ¿Y esto por qué? Porque Dios es omnisciente, eso que quede claro. No porque Dios quisiera que nosotros pecáramos, sino porque Dios sabía lo que iba a pasar. Amén. Entonces, el hombre, ¿qué debía hacer mientras tanto? Se dice, desde el comienzo Dios ordenó una institución que prefigurara el sacrificio y asimismo se convirtió en un medio de la gracia para el arrepentido creyente. Nos referimos a los sacrificios de animales, una de las más antiguas de las instituciones humanas. Entonces, estaba determinada una fecha en la que Jesús iba a dejar su trono de gloria e iba a venir a la tierra para cumplir esa misión de ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados, ¿sí? Pero entonces toda esa gente, de hecho el miércoles creo preguntaba al hermano Marco, bueno, ¿y qué pasa con toda esa gente, verdad? Que no ha escuchado hablar de Jesús, ¿no? O que no van, y le decía yo, no, pues es que todos van a escuchar el Evangelio, todos van a tener esa oportunidad. Pero bueno, ahorita aquí nos preguntamos, ¿y todas esas personas que vivieron antes de Cristo, cómo hicieron para que sus pecados fueran perdonados si Jesús todavía no había venido a la tierra? ¿Sí? O sea, todas estas personas del Antiguo Testamento, ¿no? Antes de que Jesús viniera y se ofreciera en sacrificio por nuestros pecados, ¿cómo hacían para que sus pecados les fueran perdonados? Entonces, por esta gente, ¿sí? Que estaba antes de que Cristo viniera a esta tierra, el Señor instituyó leyes, ¿sí? Instituyó un sacerdocio, instituyó sacrificios. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento desde la ley de Moisés. La ley de Moisés incluye leyes religiosas, sociales y morales. Entonces,
de esas leyes religiosas en el libro de Levítico, habían varios tipos de ofrenda, ¿sí? Varios tipos de sacrificios. Pero todos estos sacrificios de los cuales habla el libro de Levítico son sacrificios de animales. Ajá. Todos estos sacrificios de los cuales habla el libro de Levítico son sacrificios de animales. Sin embargo, vamos a ver desde que antes de que el Señor instituyera la ley de Moisés y se empezaran a sacrificar los animales en el tabernáculo para la expiación de los pecados, ya el Señor había hecho un sacrificio por causa del pecado de los hombres. Esas leyes solamente eran para el pueblo de Israel. Sin embargo, recordemos nosotros que en ese tiempo, las naciones que existían, ¿no? Bueno, que en ese tiempo todavía tenían otros nombres, ¿no? Los jebuseos, los fereceos, todos los moabitas, los amonitas, ¿no? Todas esas naciones que existían en ese momento, todas esas naciones tuvieron la oportunidad de escuchar las maravillas del Señor. ¿Estamos de acuerdo? A pesar de que era una ley para el pueblo de Israel, todos ellos conocieron de las proezas del Señor. Porque si no hubiese sido así, entonces no hubiéramos tenido gentiles en el Antiguo Testamento que hubieran creído en Dios. Sin embargo, sí, tenemos a una Ruth, sí, tenemos a una Raab, sí, a un Urías Eteo que tuvo temor de Dios, sí. O sea, tenemos gente de otros lugares, de otras naciones que temieron al Dios de Israel, sí. Y de hecho, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida y el Señor le da la indicación a Josué, tomen posesión de la tierra y maten, ¿no? Maten a todos los que están ahí invadiendo esa tierra que yo le prometí a Abraham. Precisamente el Señor le da esa orden, no porque no fuera un Dios de misericordia y quisiera que exterminara a todo el mundo, ¿no? Por medio de esas batallas que tuvo Josué, sino porque ellos también tuvieron la oportunidad de escuchar del Dios de Israel y no se arrepintieron. Ellos también tuvieron la oportunidad de escuchar, porque lo que el Señor hizo en el pueblo de Israel no fue a pesar de que no había periódicos ni nada de eso, no fue algo que se quedó ahí, fue algo que todo el mundo conocido en ese entonces lo supo y todo el mundo sabía del Dios de Israel, ¿sí? Pero bueno, vamos a Génesis capítulo 3 y en Génesis capítulo 3 nos habla del origen del pecado. Esto lo vimos cuando vimos la doctrina del pecado. Vamos a leer a partir del versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos a un hombre y a una mujer que pecaron, pero que ellos querían hacer justificarse, ¿sí? Por sus propios medios. Ellos pensaban que poniéndose esas hojitas de higuera, ya el Señor no se iba a dar cuenta que pecaron. Ellos pensaban que ellos podían limpiar su pecado y su culpa y su desnudez delante de Dios, pero no era así, no era así como ellos pensaban, ¿no? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo,
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí ya hay una promesa de redención. Esta es la primera promesa mesiánica, ¿sí? Cuando Dios le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál era la simiente de la mujer? Jesús, ¿sí? Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que Jesús heriría a Satanás, porque Satanás es la serpiente, en su cabeza. Un golpe en la cabeza es un golpe mortal, ¿sí? Pero Satanás solamente iba a poder herir a Jesús en el calcañar, en el talón, ¿sí? Y dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Se me fue. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y en el 21 dice, fíjense lo que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En este momento hay un sacrificio de un animal, ¿sí? Porque ¿cómo hizo Dios para vestir a Adán y Eva con pieles de animales? Tuvo que haber un sacrificio de un animal para que él pudiera cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, la primera mención de un animal sacrificado, ¿sí? Para cubrir la culpa por el pecado está en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron conciencia de que estaban desnudos, ¿sí? Ellos tuvieron conciencia. Y esa conciencia de la que habla la Biblia es una consecuencia interior que se reflejaba en el exterior. Al sentir ellos esa culpa, vieron afuera y dijeron, estamos desnudos, conciencia que antes no tenía, ¿sí? Y sus esfuerzos por taparse con hojitas de higuera fueron en vano, porque eso era insuficiente. Entonces tuvo que haber un derramamiento de sangre. Tuvo el Señor Dios Todopoderoso que hacer un sacrificio de un animal para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque la palabra nos dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. ¿Sí? Este hecho de que el Señor sacrificó un animal y los cubrió con esas pieles de animales, el Señor lo hizo para cubrir su culpa. Ujú. Sin embargo, hay consecuencias por el pecado. Siempre lo hemos dicho, ¿sí? El perdón no trae consigo eliminación de la consecuencia. Ujú. El perdón no trae consigo eliminación de la consecuencia, ¿sí?
Yo siempre les pongo este ejemplo. Si una persona tuvo una vida loca, ¿verdad? Loca, promiscua, ¿sí? Vamos a suponer, ¿no? Llega a Cristo, pero esa persona tiene una enfermedad, ¿no? A consecuencia de esa vida desordenada que llegó, no quiere decir que al momento en que llega Cristo y el Señor y dice, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto en mi corazón, no quiere decir que ya mañana va a estar sano, porque esa enfermedad fue consecuencia de su vida loca, de su vida anterior, ¿sí? Dios lo puede sanar si es su voluntad, pero Dios no tiene la obligación, o sea, o no quiere decir de que el hecho de que yo me arrepienta, las consecuencias de mi vida loca ya se van a quitar, ¿sí? Vamos a suponer, un hombre no conoce de Cristo, tuvo un hijo en adulterio, ¿no? Llega a Cristo, el hijo no se va a desaparecer, la consecuencia ahí quedó, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, la consecuencia del pecado ahí queda, ¿sí? La consecuencia del pecado, cada quien la va a vivir. Eso no quiere decir que el Señor no le haya perdonado y eso no quiere decir que el Señor no le haya limpiado, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia para Adán y Eva? Pues fueron expulsados del Edén. Ujú. Y ya sabemos cuáles más fueron las consecuencias de ese pecado, cuál fue el juicio, ¿no? Tanto para la serpiente, como para el hombre, como para la mujer, como para la misma tierra, ¿no? Entonces, a pesar de que este versículo no dice explícitamente que el Señor haya hecho un sacrificio, eso es algo que está intrínseco, ¿no? Porque para poder haberlos cubierto, ¿no? Con pieles de animales tuvo que haber un sacrificio, ¿sí? Entonces, aquí vemos un animalito inocente, ujú, porque el animalito era inocente, pues el animalito qué culpa tenía, ¿verdad? De que Adán y Eva pecaron. El animalito era inocente, pero vemos a un inocente pagando, ¿por qué? Por un culpable. Eso es la expiación. Un inocente pagando por un culpable. Y ese es el objeto principal del sacrificio, una cubierta divinamente proporcionada para la conciencia culpable. Entonces, aquí vemos desde el primer libro de la Biblia, ¿sí? A un animalito que fue sacrificado y hasta el último libro de la Biblia en Apocalipsis nos habla también de un cordero inmaculado, sin pecado, sin mancha, que fue inmolado, o sea, fue sacrificado con el objeto de ¿qué? De liberar al culpable de sus pecados. Vamos a Apocalipsis 5 del 6 al 10. No, todavía no voy por ahí. Ah, bueno, ahorita vienes. Apocalipsis 5 del 6 al 10. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero. Y observamos que cordero está con mayúscula. ¿Sí está con mayúscula en sus Biblias? ¿Y qué quiere decir eso? Exactamente, si está en mayúscula, entonces ese cordero es Jesús, ¿sí? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno
y digno está con mayúscula. Eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis se nos está hablando de este cordero, ¿sí? Sin mancha, que fue sacrificado ¿por quién? Por alguien que sí tenía de animales. Es algo que desde el Antiguo Testamento y desde de las culturas más antiguas del Medio Oriente vemos este tipo de sacrificios. Sin embargo, este, no había, no había la conciencia verdadera de lo que significaba el sacrificio. Y ahorita vamos a ver que estos sacrificios de todas maneras eran sacrificios imperfectos. Y vamos a ver por qué. Entonces, el hecho de que desde la humanidad, desde sus inicios, los hombres ofrecieran sacrificios, no solamente al Dios de Israel, sino también a los falsos dioses, es que el hombre reconocía que estaba bajo el poder de Dios y que el hombre tiene todo el derecho sobre él, ¿no? Esto hablando del pueblo de Israel. Entonces, como señal de rendición, el pueblo ofrecía a Dios un sacrificio, ¿sí? Entonces, el hombre, en cierta manera, reconocía que como Dios le creó, entonces Dios tenía todo el derecho a destruirlo. Y el hombre tenía que hacer algo, ¿sí? Para reparar esa relación rota con Dios, para calmar la ira de Dios, ¿no? Que es lo que viene sobre el hombre a consecuencia del pecado. A consecuencia del pecado, si no hay un arrepentimiento, ¿qué viene? La ira de Dios, el juicio de Dios. Entonces el hombre, para evitar que cayera sobre ellos el juicio de Dios o la ira de Dios, iban y sacrificaban animales a Dios. Entonces el hombre sí tenía una conciencia de que Dios era real. Vamos a ver Romanos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 20. Dice la palabra: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí está parte de lo que me preguntaba el hermano Marco el miércoles, ¿no? Oiga, y esas personas que no les predicaron, no sé, que viven, son indígenas. Sí, es que la misma palabra dice en Romanos que las personas tuvieron que haber comprendido que existía un Dios, a ver el cielo, al ver las estrellas, al ver los árboles, al ver las flores, al ver los animales. El hombre tuvo que haber tenido esa conciencia. Alguien lo hizo. Tiene que haber alguien superior a mí que lo hizo. Y ese es Dios. Pero dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Qué quiere decir la palabra cuando nos está diciendo esto? Que el hombre, en lugar de decir, voy a adorar al Dios que hizo todas estas maravillas, que hizo los animales, que hizo las flores, que hizo el sol, que hizo la luna, ¿qué hizo? Hizo a Dios semejante a las cosas creadas. ¿Y qué hicieron? Empezaron a adorar a la vaca, a la rata, al gato, al mono, ¿no? Y empezaron a adorar a los animales como si los animales fueran dioses. Y de hecho nosotros vemos los dioses antiguos y todos tenían características de animales, ¿sí? Sí, sí se han dado cuenta de eso. Por ejemplo, Dagón era mitad hombre y mitad como pez, ¿no? Baal, pues era como un macho cabrío, ¿no? Todos esos dioses, los dioses egipcios, todos así animales, ¿no? Gatos, vacas con las orejas así paradas, todos tenían características de animales.
¿Por qué? Porque dice la palabra, se hicieron necios en su propio corazón y hicieron a Dios semejante a seres cuadrúpedos, reptiles, ¿sí? Aves. Hicieron de eso su Dios, de esas imágenes que el hombre dice, este es mi Dios, ¿no? Como cuando el pueblo de Israel hizo los becerros de oro, ¿no? ¿Qué hicieron? Poner a Dios, ¿sí? Semejante a un ser creado en la ignorancia, ¿verdad? Dice la palabra, en su propia sabiduría. Entonces dice la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces la palabra lo explica muy bien, ¿no? O sea, el Señor se ha revelado a los hombres, pero ¿qué hizo el hombre? Se, en su propia sabiduría dijo, pues entonces esta vaca, o sea, eso no tiene ni lógica, ¿no? Esta vaca creó todo esto, voy a adorar la vaca, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, el hombre tenía una conciencia de que existía Dios, claro que sí, pero prefirieron honrar a las criaturas antes que al Creador. Después de la confusión de lenguas, los hombres se esparcieron consigo llevando el conocimiento del verdadero Dios, porque Dios se reveló a Noé. ¿Estamos de acuerdo? Dios se reveló a Noé, Dios se reveló o sea, hubo una línea, un linaje, una línea que desde el principio, ¿sí? Conoció a Dios. Desde el principio conoció a Dios. Adán y Eva conocieron a Dios y hubo una línea que se desvió, que fue la de Caín, pero hubo una línea que fue la de Set, que siguió al Señor. Estamos de acuerdo. La línea de Set conocía al Dios de Israel. Entonces ellos pudieron haber desde un comienzo decidido, ¿sí? Seguir al Dios de Israel. Sin embargo, no fue así. La, a partir de ese momento en que cada quien se esparció, cada quien decidió creer en su propio Dios, cada quien decidió creer en su propio Dios. Y vemos que allí, sí, desde ese momento, ¿verdad? En que se confundieron las lenguas y cada quien se esparció y se formaron las diferentes civilizaciones, cada cultura decidió a qué Dios adorar. Cada cultura decidió a qué Dios adorar. Sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue apartado, ¿sí? Fue apartado para seguir al Dios verdadero. Y por eso es que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, donde ellos vivían en esclavitud y vivían confundidos porque en Egipto era puro paganismo, Dios los saca de ahí, de esa tierra pagana, ¿sí? De los egipcios, y los lleva al desierto. Y estando en el monte Sinaí, Dios le da las leyes a Moisés y entonces establece dentro de esos 613 mandamientos de la ley de Moisés, Dios establece leyes espirituales. ¿Para qué? Para que su pueblo tuviera la forma de acercarse a él, ¿sí? Para que su pueblo tuviera la manera, ¿sí? De guardarse en santidad, porque ese era el objetivo de la ley, que el pueblo pudiera guardarse en santidad por medio de esos sacrificios, por medio del sacerdocio y por medio de todas estas leyes que prácticamente lo único que buscaban era la manera de enseñarle al pueblo la manera correcta en la cual ellos debían acercarse al Señor. Vamos a dejar hasta ahí porque ya se acabó el tiempo, pero pues seguimos el próximo domingo hablando de este tema de la expiación. Amén. Vamos a orar.